Buenas tardes, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Soy la doctora Silvia Romero Rangel, catedrática e investigadora de la FES Iztacala UNAM, bióloga, botánica y especialista en encinos de México. Imparto cursos de botánica y un diplomado de arboricultura. En esta ocasión voy a hablar de un tema muy interesante que he denominado el árbol como guardián urbano. Mi compromiso con todos ustedes es enseñar sobre las plantas para que las conozcan, las amen, las respeten y entonces las conserven. Los puntos que vamos a revisar en esta conferencia son los siguientes: funciones del árbol urbano, órganos del árbol y sus funciones, la especie de árbol correcta para el sitio correcto. El árbol en la ciudad. Aunque no te des cuenta, los árboles protegen a las ciudades. Ellos realizan sus funciones vitales las 24 horas del día, todos los días del año, y de esta manera contribuyen al bienestar del ambiente de las ciudades en donde vivimos. Ellos forman parte de estos ambientes. Los árboles no son accesorios de las ciudades, no pueden fácilmente quitarse y ponerse. Son elementos importantes ya integrados a las ciudades. Antes de empezar a tratar los puntos que te he mencionado, quiero que consideres lo siguiente. El árbol se parece a ti. Aunque no lo creas, existen bastantes similitudes entre los seres humanos y los árboles. Los humanos y los árboles respiramos y transpiramos. Ellos, como nosotros, tienen piel o epidermis. Se reproducen a través de células sexuales masculinas y femeninas. Al igual que los bebés que crecen en el vientre de una mujer, los árboles producen embriones dentro de sus semillas, los cuales son alimentados por placentas hasta el momento de su maduración. Por si fuera poco, ellos también tienen sistema circulatorio, inmunológico y esquelético. La especie humana es parte de la biodiversidad del planeta. ¿Qué es biodiversidad? Biodiversidad somos todos los seres vivos que habitamos en el planeta Tierra. Y sí, escuchaste bien, somos todos. Es decir, la especie humana pertenece a esa gran biodiversidad y también entonces formamos parte de la naturaleza. Todos los seres vivos están organizados en ecosistemas. Por ejemplo, los ecosistemas de los bosques tropicales, del desierto, del bosque de coníferas. Y quiero decirte también que en todos ellos hay una fuerte tendencia hacia el equilibrio. Pero también es importante mencionar que la especie humana tiene una gran capacidad para conservar, pero también para destruir. En muchas ocasiones se nos olvida que es mejor la colaboración que la competencia y la destrucción. Antes vamos a hablar un poquito de números, dado que vamos a hablar de árboles en el mundo. Tenemos que considerar que en el planeta Tierra hay aproximadamente 60.065 especies de árboles. Casi la mitad de todas las especies de árboles se pueden clasificar en 10 familias. Las 3 que poseen la mayor parte de las especies son leguminosas, las rubiáceas y las mirtáceas. Si recuerdas, las leguminosas son, a esa familia pertenecen los huizaches, las acacias, el mezquite. A las rubiáceas pertenece el café, por ejemplo, y las mirtáceas, bueno, pues a ella pertenecen los eucaliptos. Los 10 países con más especies de árboles son los siguientes: Brasil, Colombia, Indonesia, Malasia, Venezuela, China, Perú, Ecuador, México y Madagascar. Como te das cuenta, 6 de estos países son del continente americano. Es decir, Latinoamérica posee una gran cantidad de especies de árboles que incluso muchas de ellas las podemos utilizar
para establecerlas en las ciudades. La vegetación de las ciudades es el punto de contacto con la naturaleza a la cual pertenecemos. Ya mencionamos que somos parte de la biodiversidad, entonces somos parte de la naturaleza. En las ciudades es muy importante la vegetación que existe allí, sobre todo los árboles, porque es nuestro punto de contacto. Una ciudad puede considerarse un ecosistema. En una ciudad habita una gran diversidad de flora, de fauna, de microorganismos en un entorno físico determinado. Muchas personas pasan casi toda su vida en una ciudad. No sé si algún momento tú has pensado esto. Por diversas causas, como pueden ser las económicas, por causas laborales, muchas personas casi no salen de las ciudades y tal vez algunas personas ya mayores no han salido nunca en su vida al mar, a una montaña. Por eso es que debemos trabajar mucho con la naturaleza, con los árboles que deben estar presentes en las ciudades para no perder ese contacto del humano en este caso, con esa gran biodiversidad y naturaleza a la que pertenecemos. Veamos entonces qué funciones tienen los árboles en las ciudades. Tal vez es cotidiano que podamos percibir esas funciones, pero vamos a concretarlas y a definirlas, cada una de ellas. Los árboles contribuyen a la recarga de los mantos acuíferos. Cuando llueve, esa agua que se deposita pasa a través de la vegetación, si es que hay vegetación, a través del suelo entonces, después por la arena, por rocas pequeñas, por grietas de rocas más grandes y llegan hasta un lugar donde hay una capa impermeable. De esta manera se va conformando un reservorio, un manto acuífero. En los sitios en donde no hay vegetación, la lluvia, tiene escurrimientos importantes y una velocidad tal que no permite la infiltración como debe ser, o es menos la infiltración que se da en un lugar cuando hay vegetación. Esa lluvia puede estar entonces en lagos, en ríos, en presas, en lagunas. Ahora, ¿cómo nos llega esa agua a las ciudades? ¿Cómo llega el agua que utilizamos a nuestra casa? Bueno, la mayor parte de la población de las ciudades obtiene el agua que es extraída de los mantos acuíferos a través de pozos. Una vez que esa agua es extraída, pasa por un proceso de desinfección o de cloración. Después entra a todo un sistema de tuberías que es muy complejo por todas las distancias que tienen que recorrer y así llegan a nuestras casas. Te quiero decir un ejemplo de algo que puede suceder en las ciudades. En la Ciudad de México, más del 60%, cerca del 70% de la población de la Ciudad de México usa el agua que es extraída de los mantos acuíferos a través de pozos. Y hay años en que la precipitación es menor, es decir, hay temporadas de sequía. Y entonces, como se sigue extrayendo el agua de esos reservorios subterráneos, lo que sucede es que hay muchas probabilidades de que haya hundimientos en diferentes lugares. Ahora se sabe que hay tecnologías para recargar los mantos acuíferos. Dudo que en México se esté haciendo, no lo sé, pero en otros países incluso intencionalmente se hace recarga de esos mantos acuíferos, de esos reservorios subterráneos, de tal manera en que se puede disponer del agua en temporadas de sequía. Entonces, yo creo que tenemos que pensar mucho en esto para buscar opciones y en las ciudades en donde haya fuerte sequía y que entonces la población no tenga agua o incluso la vegetación que habita allá carezca de este líquido, pueda tenerse la opción de recarga de los mantos acuíferos cuando llueve demasiado, como ahora en este año que ha habido bastantes lluvias.
También los árboles fijan los suelos con sus raíces. La vegetación protege al suelo contra los agentes que la erosionan, como el agua y el viento, y mejora la estructura del suelo y lo enriquecen con nutrientes. La vegetación, en especial los árboles con sus raíces forman una gran red que van a sostener y a mantener el suelo en su sitio. Entre más vegetación, esa red es más abundante y entonces se convierte en un recurso muy fuerte para mantener a los suelos. Además, cuando hay mucha vegetación, lo que sucede es que hay mucho aporte de material orgánico, de muchos nutrientes, por las raíces que mueren, por la hojarasca que se va incorporando, por los microorganismos. Entonces, cuando hay menos vegetación, decía, pues entonces esa red se hace más débil. ¿Y qué podemos decir cuando no hay vegetación? Bueno, pues entonces el suelo prácticamente no está presente, no hay nutrientes, todas las arenas, ciertos sedimentos vuelan por el agua y el viento, es decir, se provoca el proceso de erosión. Los árboles amortiguan la lluvia, evitando los deslaves y las avalanchas de lodo que ponen en peligro la vida de muchas personas. Ya decíamos que donde no hay vegetación, entonces el suelo no está sostenido, no está fijo. Y bueno, si aumentamos otros factores como son que se hacen construcciones en lugares con fuerte pendiente, entonces aumentamos mucho las probabilidades de deslaves. Ahora hay pues tecnologías en donde se trata de fijar el suelo, pero te puedo decir que es mucho gasto económico el que se hace y además la duración es corta. Los árboles ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, nos brinda su sombra para protegernos del calor y los rayos solares que afectan nuestra piel. Los árboles reducen la exposición a los rayos ultravioleta en aproximadamente un 50%. Proporcionan protección a los niños en las escuelas y parques de juego y en lugares donde pasamos mucho tiempo al aire libre. Sin embargo, esto es muy importante. Sin embargo, en las plazas comerciales, en los estacionamientos, en las escuelas, hay una fuerte tendencia a que no haya árboles, precisamente porque se pretende ahorrar en el mantenimiento de los árboles. Se sabe que existen 3 tipos de rayos ultravioleta, los A, los B y los C. Los rayos ultravioleta C no nos llegan hasta nosotros porque la capa de ozono los intercepta, pero los rayos ultravioleta A y B nos pueden provocar problemas. Por ejemplo, a nuestra piel va a tener un envejecimiento prematuro, hay quemaduras y además se produce cáncer. También se sabe que los árboles y las plantas que están bajo el sol, entonces van a producir ciertos compuestos químicos, se llama el grupo flavonoles, que pertenece a un gran grupo que se llama flavonoides, y esos son los protectores solares de las plantas. Ellos fabrican sus propias pantallas solares y esos compuestos se concentran principalmente en las hojas. Los árboles reducen el ruido. Quiero que vayas conmigo y veamos este gráfico de los niveles de ruido que está en decibeles. De 10 a 30 decibeles es el nivel de sonido equivalente a una conversación baja. De 30 a 50 decibeles es una conversación normal. 55, ahí en esa medida tenemos un confort acústico promedio. Acá en 65 decibeles la OMS ha establecido que es el nivel máximo de tolerancia acústica. De 65 a 75 es el ruido que percibimos en las calles de una ciudad. De 75 a 100 se producen sensaciones molestas y nerviosismo. De 100 a 120 tenemos el riesgo
de sufrir sordera. De 140 es el nivel máximo que el oído humano puede soportar, e incluso a 180 decibeles se puede provocar la muerte de una persona. Hay estudios que confirman que los árboles reducen el ruido en las ciudades. Esto ya está, hay publicaciones al respecto, pero algunos investigadores dicen que se debe continuar con este tipo de estudios. ¿Para qué? Bueno, para determinar qué especies son las que contribuyen más a la reducción del ruido, considerando su altura, considerando el grosor de su tallo, considerando incluso el tipo de hojas que deben de tener. Y claro, también hay que estudiar cómo afecta en el ruido de las ciudades el suelo, el pavimento o cualquier sustrato que está presente en la ciudad. Los vientos son también interceptados o su velocidad es reducida por los árboles. Ahora que ha habido ciclones, que nos han llegado muchas imágenes de este tipo como las que ustedes están viendo aquí, vemos aquí a palmeras y hay muchas especies de palmeras que se mueven cuando está entrando el viento, cuando hay un huracán, y yo creo que nos impactan estas imágenes, pero pocas veces nos ponemos a pensar que están reduciendo la velocidad del viento. Si están muy cerca de las ciudades, están reduciendo la velocidad del viento y por lo tanto están protegiendo de ese viento a las comunidades, habitación, o incluso a grandes edificios. También los árboles pueden utilizarse como cortinas permeables que nos van a servir para interceptar el viento. Pueden ser permeables o cortinas impermeables. Aquí, claro, entonces tenemos que elegir las especies correctas y tenemos que establecerlas en ciertos lugares con una frecuencia o con una densidad por área determinada. Reducen la temperatura de la ciudad. En una ciudad calurosa, no sé si alguna vez te has preguntado qué temperatura alcanza el asfalto. El asfalto puede alcanzar 70 grados centígrados. A la sombra de un árbol en donde hay césped, podemos tener una temperatura más o menos de 21 a 25 grados centígrados. El asfalto que tiene una sombra por el árbol, por el arbolado, más o menos alcanzará 37 grados centígrados, y el asfalto que está adyacente, que no tiene sombra, unos 47 grados, y el césped sin sombra, 35 grados centígrados. Las ciudades se pueden considerar como islas de calor, porque la radiación solar que se proyecta en las construcciones, en todo el cemento, en el asfalto, en el pavimento en general, aumenta esa temperatura. En la noche, cuando debiera ser la noche más fresca, lo que está sucediendo es que todo ese concreto, todas las construcciones, el asfalto, sigue radiando el calor y por lo tanto las noches no pueden ser tan frescas como debieran. ¿Hay soluciones? Bueno, sí hay soluciones. Tenemos que establecer más árboles, tenemos que poner techos y paredes verdes, colocar macetas y lograr tener sombras lo más que se pueda. Son reguladores de clima. Podemos utilizar la sombra de los árboles o incluso un árbol cuando no tiene hoja lo podemos utilizar para regular el clima. Por ejemplo, si en una ciudad utilizamos en una casa algunas especies que son caducifolias, es decir, que tiran sus hojas en el verano, perdón, al revés, cuando ellas mantienen sus hojas cuando hace más calor, entonces lo que está sucediendo es que están proyectando sombra y entonces dan frescor a la casa. Esos mismos árboles caducifolios tiran sus hojas en la temporada fría
y por lo tanto van a permitir la radiación solar hacia la casa habitación y entonces aumenta la temperatura en la casa habitación. Esto es solamente un ejemplo muy simple, pero puede, dependiendo de la especie que utilizamos, la cantidad de árboles, nosotros en secciones de las ciudades podemos regular el clima. Reducen la contaminación urbana. Los grandes árboles de las ciudades son excelentes filtros para los contaminantes urbanos y las pequeñas partículas. Filtran los óxidos de azufre y nitrógeno, que son precursores de la lluvia ácida. Ya sabemos que esa lluvia al llegar a nosotros y contiene ácidos causa deterioro en algunos daños en nuestra piel. Y absorben el dióxido de carbono, que es el contaminante más importante en las ciudades. Entonces, si los árboles son barrera contra el ruido y viento, si los árboles preservan del suelo de la erosión y participan de manera importante en el equilibrio del ciclo hidrológico, regulan el clima, capturan CO2 y producen oxígeno, como lo vamos a ver en un momento, ¿por qué no entonces en la planeación de las ciudades, en el crecimiento de las ciudades, consideramos de manera importante el establecimiento de vegetación en las zonas urbanas? Ahora es muy común hablar de ciudades inteligentes. Muchas ciudades ya de América Latina, la misma Ciudad de México se encamina a ser una ciudad inteligente. Sin embargo, vemos toda la tecnología posible que puede existir, pero el factor naturaleza, el factor vegetación, los árboles no están considerados como debieran ser. Si ustedes buscan proyectos, planos de ciudades inteligentes, se van a dar cuenta que en muchas ocasiones están ambientados con árboles, con elementos verdes, digámoslo así, pero son como si fueran accesorios y no se planifica fuertemente considerando a los árboles. Vivir cerca de los árboles aumenta el bienestar de las personas. Se sabe que al limpiar el aire, los árboles reducen el cáncer de piel, el asma, la hipertensión y otras enfermedades relacionadas con el estrés. Los árboles absorben y bloquean el sonido, lo que reduce hasta en un 40% la contaminación acústica. Vivir cerca o en espacios verdes puede mejorar la salud física y mental al disminuir la presión arterial alta y el estrés. Veamos entonces otro punto más, los órganos de un árbol y sus funciones. Quiero que con esto cambiar y con las láminas que vamos a ver, cambiar su concepto que tienen del árbol. Primero, recuerden entonces que un árbol es un ser vivo que nos percibe y que nosotros le podemos percibir. Está entonces constituido por una raíz, que es un órgano, por un tallo o tronco. Ese tronco se ramifica y tiene ramificaciones secundarias, ramificaciones terciarias, cuaternarias. Esto depende de la especie. También tiene hojas, tiene flores y tiene frutos en el caso del grupo que tienen flores, el grupo de las angiospermas. Quiero llamar aquí la atención en la hoja. Cuando nosotros podamos o cuando vamos a que nos corten el cabello, quiero decirles que un cabello es un elemento muerto. En cambio, una hoja es un órgano del árbol. Es decir, está conformado por tejidos y esos tejidos están formados por células. Bien, ahora aquí les estoy mostrando una semilla y dentro tiene un embrión. Este embrión, bueno, pues es muy parecido incluso a un embrión que puede presentarse hasta en un mamífero. Es decir, también tiene zonas preformadas que van a dar origen, en este caso, esta zona daría origen a la raíz.
en la parte central da origen al tallo y ya están presentes las primeras hojas del embrión. Ahora, no está el asunto así tan simple, sino que tenemos que imaginar que dentro de ese embrión lo que está sucediendo son muchas funciones, muchas funciones propias de una planta, que hay toda una serie de reacciones químicas que están sintetizándose y funcionando una serie de enzimas en una maquinaria muy, pero muy compleja. Bueno, los árboles también tienen meristemas. ¿Qué son los meristemas? Bueno, los meristemas son tejidos formados por células indiferenciadas. Digamos, un meristema es un tejido que tiene células madres, por decirlo así, que prácticamente es lo mismo. Estos meristemas entonces se encuentran en las raíces, son muy abundantes en las raíces y también en las ramas. En el tallo también se presentan, porque no sé si se han ustedes imaginado cuando un árbol crece en grosor. Cuando crece en grosor, pues tiene que haber un tejido, células madres, meristemas, que tienen que provocar ese crecimiento, formando nuevos tejidos. Y son precisamente estos meristemas los encargados de eso. Una hoja. Cuando en muchas hojas ustedes pueden ver este despliegue de nervaduras o venas que forman el sistema circulatorio. A veces en unas hojas no es tan fácil observar esas venas, pero podemos transparentarlas, podemos aplicar una técnica de tinción y entonces vamos a ver este complejo sistema de venas que conforman este aparato circulatorio de las plantas. Y bueno, podemos ver venas pequeñas, unas más gruesas, e incluso se pierden a nuestra vista, pero cuando las vemos en un microscopio óptico, vamos a observar que aún pueden observarse ramificaciones mucho más pequeñas, más finas, entonces de menor diámetro. Y entonces nos estamos dando cuenta que esto es algo impresionante y claro, el patrón de venas depende de la especie. No solamente hay sistema circulatorio en las hojas, sino que también hay epidermis por arriba y por debajo de la hoja. También se observa un tejido que va a realizar la fotosíntesis, que es lo que da el verdor a la hoja. También observamos el sistema circulatorio y además puede haber otros tipos de tejidos en las hojas que le van a dar resistencia y flexibilidad. Quiero mencionarles aquí algunas características de la morfología de las hojas y ustedes dirán, ya está entrando a clases ya muy de morfología, muy botánica, ¿no? Pero quiero decirles que entre más sepamos de los árboles, de las plantas, vamos a podernos comunicar más con otras personas del área. Y puede ser que si hacemos un diseño de un área verde, incluso podamos decir, queremos árboles que tengan hojas como estas que son simples o estas hojas que son compuestas. Veamos. Esta es la lámina de una hoja y este es su peciolo. Aquí está el peciolo de esta hoja y aquí está el de esta otra. En muchas especies, esta lámina se va a fragmentar en ciertas porciones. Entonces, esta es una sola hoja, nomás que está fragmentada. Y a este tipo de hojas se le denomina hojas compuestas. Ahora, como existen muchas, pero muchas especies, entonces vamos a encontrar una cantidad enorme de variaciones en las hojas. Puede haber unas pequeñas, unas más grandes, su forma cambia. Vean ustedes que el ápice o la parte apical cambia, la base, la anchura, incluso los colores cambian, la pubescencia, es decir, ese grupo de pelitos que tienen, los colores y la abundancia es distinto. Aquí tenemos un ejemplo de hojas compuestas. Creo que todos conocemos al pirul y el pirul tiene hojas compuestas.
Y bueno, aprovechando la imagen, ustedes también deben de saber que el pirul la especie forma individuos masculinos, individuos femeninos. Del lado derecho tenemos una inflorescencia de flores masculinas de pirul, y por el otro lado, bueno, aquí era una inflorescencia de flores femeninas, solamente que hubo fecundación y ya estamos observando los frutos. Hojas simples, bueno, pues estos son ejemplos de hojas simples. Ustedes dirán, esa es una hoja simple, pero no es un árbol. Bueno, solamente la quise mencionar porque las hojas pueden alcanzar tamaños muy grandes. Las palmeras tienen hojas compuestas y son muy grandes cuando, bueno, están en su ambiente adecuado. Y claro, tiene que responder la genética, ¿no? La herencia también. Funciones de la hoja. En la hoja, vean ustedes, si yo decía que cuando hacemos podas, y luego a veces es frecuente ver las podas drásticas en los árboles, no pensamos que estamos cortando órganos y que en esos órganos se realiza fotosíntesis, respiración y transpiración, que son funciones vitales para la sobrevivencia de ese árbol. Fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Bueno, la fotosíntesis es la formación de carbohidratos, que la planta va a utilizar. Para esto necesita energía solar y necesita dióxido de carbono. Bueno, también se necesita que entre la planta y que llegue a las hojas agua y sales minerales. El agua y las sales minerales en conjunto se le llama savia bruta. La raíz absorbe ese agua y sales minerales, la transporta a través del tallo, la lleva hacia las hojas y allí es cuando se van a formar estos compuestos que posteriormente la planta va a utilizar para otras funciones. Entonces, esta fotosíntesis se va a realizar en células que tienen cloroplastos. En los cloroplastos, bueno, hay unas unidades llamadas tilacoides, en donde observamos, en resumen, lo siguiente, lo que les acabo de mencionar. Entra CO2, entra luz, entra la savia bruta, y entonces se produce la savia elaborada, que son los carbohidratos, y el oxígeno. Ya sabemos que el oxígeno es vital en las ciudades, bueno, en todos los lugares, pero hablando de las ciudades es muy importante. También las plantas realizan respiración. La respiración consta de una serie de reacciones que se producen dentro de las mitocondrias de las células. La respiración convierte el oxígeno y los azúcares generados o los carbohidratos durante la fotosíntesis en dióxido de carbono, agua y energía. Quiero remarcar esto. En la fotosíntesis se forman carbohidratos y se forma oxígeno. En la respiración se toman esos carbohidratos y se van a convertir en dióxido de carbono, agua y energía. Este es lo más importante aquí, la energía. Aunque hay subproductos durante la respiración que son útiles, se produce energía y esa energía la va a utilizar la planta para todas las funciones que realiza. En este esquema que están observando ustedes aquí, están viendo una célula en donde podemos observar las mitocondrias donde se realiza la respiración y los cloroplastos donde se realiza la fotosíntesis. Podemos observar al núcleo, que es el organelo de la célula que va a comandar, a coordinar las actividades de la célula, y observamos también un gran vacuolo, una gran vacuola que puede tener mucha agua y puede tener otros componentes. También la hoja realiza la transpiración. Cuando hablamos de transpiración, casi todas las personas se imaginan que esa transpiración se da por orificios, por hoyitos que tienen las hojas. Quiero decirles que en realidad así no sucede, sino que la transpiración se realiza a través de unos verdaderos aparatos que se llaman aparatos estomáticos o estomas. Y ese aparato estomático está formado por
por diferentes células. En el centro podemos encontrar las células que van a abrir y cerrar una abertura que se llama ostiolo. Si ustedes buscan en internet estomas de las plantas, van a observar un despliegue enorme y belleza en belleza de estomas que existen en las plantas. Ahora, ¿qué se intercambia o qué entra y sale? Bueno, pues es el CO2, el agua y el oxígeno. Aquí les estoy mostrando solamente un tipo de estoma que se presenta en el grupo de las monocotiledóneas. Las monocotiledóneas son, por ejemplo, todas las gramíneas, y a esas monocotiledóneas pertenecen las palmeras. Bien, revisemos el tallo. El tallo es el órgano que produce las hojas y las estructuras reproductivas. También realiza la conducción de agua y nutrientes desde el suelo hacia la porción aérea. Bueno, en este esquema yo les quiero mostrar una parte que es muy importante en el tallo. Entre transición del tallo y la raíz. Se llama cuello del tronco o cuello del tallo. En general o comúnmente le llamamos cuello. Esta zona de aquí, precisamente, es una zona que está adaptada a estar al nivel del suelo. No puede estar por arriba del nivel del suelo ni por debajo. De tal manera que cuando ustedes van a establecer un árbol que lo van a retirar de una maceta, de un contenedor, y lo van a establecer en el suelo, tienen que fijarse muy bien dónde está el nivel del suelo o del sustrato para que de esa misma manera, en ese mismo nivel, quede la planta. Ahora, en el tallo también vamos a observar una zona donde están las hojas, y esta zona se llama nudo, y donde no hay hojas se llama entrenudo. También en el tallo hay yemas que el contenido más interno es meristemo, es decir, tienen un tejido de células indiferenciadas o células madre. Decía que hay yemas ahí que están presentes, y entonces esas yemas me pueden dar origen a hojas, me pueden dar origen a flores, e incluso pueden producir entonces nuevas ramas. Hablábamos de la savia bruta y de la savia elaborada. La savia bruta es el agua y las sales minerales que van a absorber las raíces y va a ser conducida hasta las hojas. La conducción de la savia bruta la realiza el xilema, y la circulación, la conducción de la savia elaborada, es decir, todos los carbohidratos, lo realiza un tejido que se llama floema. Pero no crean ustedes que son tuberías que suben y bajan así. Creo que eso es lo más lógico que nos imaginamos, pero en la imagen que está a la derecha, ustedes en esto, si alcanzan a ver el señalador de esta zona hacia esta zona azul, todo eso es el tejido llamado xilema. Es el que conduce el agua y las sales minerales. Y el otro tejido, que es este azul, que está aquí junto, es el floema, es el que conduce la savia elaborada. De tal manera que yo quiero que con esto piensen que no son tuberías que suben y bajan, sino son tejidos los que realizan este tipo de conducción. Y bueno, los árboles van a tener un tallo con una estructura que es muy variable, depende de la especie. Podemos tener árboles que se ramifican tal vez muy abajo, que son bajos, su tallo, la genética establece de esa especie que el árbol va a ser bajo. Puede ser también que las ramificaciones empiezan más alto, como en el caso de una araucaria, o incluso puede ser un pino, ¿verdad? Pero ese tallo va a tener una estructura, un tipo de ramificación de las ramas que está determinado entonces por la especie. Existe una gran cantidad entonces de especies de árboles que podemos elegir. Podemos elegir si queremos uno muy bajo, si queremos uno que tenga una cobertura muy amplia, como un salix, por ejemplo, un sauce,
si queremos que tenga un diámetro menor, de todo depende de la estructura de su tallo. Incluso podemos decidir, bueno, pues yo quiero que tengan hojas compuestas o que tengan hojas simples. La raíz. Sus funciones son fijar la planta al suelo y sostener el suelo que rodea la planta, transportar la savia bruta y la savia elaborada por medio del xilema y el floema. También es absorber, almacenar, transportar las sales disueltas en el agua. Almacenar también sustancias nutritivas elaboradas por la propia planta. Una raíz puede tener diferente morfología. Podemos tener un árbol que tiene una raíz muy abundante y superficial, o puede haber raíces que sean más largas. También puede ser que, bueno, aquí en este esquema, ahorita vamos a ver las variaciones que pueden tener la estructura de la raíz, pero quiero que veamos las zonas que pueden presentarse en una raíz. En una raíz, en este caso que puede ser en un árbol que está creciendo o es una ramificación, lo que podemos observar primero el cuello. Recuerden esto, esta zona de transición entre la raíz y el tallo. También observamos una zona denominada zona pilífera, es decir, es una zona donde hay muchos pelitos y la misión de esos pelitos es absorber el agua y las sales minerales que van a servir para la fotosíntesis. También observamos una zona de elongación. Esa zona de elongación quiere decir que allí está un meristema, es decir, el tejido de células madres que van a permitir el crecimiento de la raíz. Podemos ver también aquí abajo estos términos cofia, pilorhiza o caliptra. La cofia es un escudo. La cofia es un escudo que va a estar protegiendo los ápices de las ramificaciones o de la punta de la raíz. Es como un escudo muy resistente, incluso llega a haber producción de ciertas sustancias porque si consideramos, si consideramos que la raíz va a ir a lugares como una pionera, una estructura pionera, entonces muchas veces va a romper incluso roca. Entonces necesita protección. Existen diferentes estructuras de raíz. Las raíces no crecen al azar. Las raíces crecen dependiendo de las características genéticas de las especies. Es decir, hay árboles que van a tener raíces muy profundas y poco ramificadas, y otras que van a ramificarse desde el inicio. Por lo tanto, es muy necesario que cuando vamos a establecer un árbol, consideremos el tipo de raíz que posee. Acá arriba, ustedes vieron estas raíces en crecimiento y ven una superficie aterciopelada, más o menos, así se ve porque tiene una gran cantidad de pelos absorbentes, tricomas absorbentes de agua y sales minerales. Así se ven. Ahora, hay ciertas relaciones simbióticas. Estamos acostumbrados siempre a ver lo que nuestros ojos perciben por arriba del nivel del suelo. Sin embargo, hay algunas relaciones muy importantes entre las raíces, hongos y bacterias. Hace años se decía que un porcentaje bajo de árboles tenían micorrizas. Y ahora sabemos, y hasta por no decir 100%, se dice el 90-95% de los árboles tienen micorrizas, es decir, esa relación simbiótica con hongos. Yo me atrevería a decir que pues estaríamos casi seguros que el 100% de los árboles
establecen relación con hongos. Ahora, les decía, no solamente la relación se da con hongos, sino también con bacterias. Ahora, ¿qué beneficios tiene el árbol? Bueno, el beneficio es que estos organismos le van a abastecer a la planta, en este caso a los árboles, les van a abastecer de ciertos elementos como el fósforo, el zinc, el nitrógeno y otros. Incluso puede ser que le abastezcan de agua si es necesario. Ahora, ¿ellos qué obtienen? Los hongos, las bacterias, ¿qué obtienen? Bueno, pues muchas bacterias hasta pues el lugar donde vivir, ¿no? Y también los hongos. Pero también el árbol les da carbohidratos y les da vitaminas que ellos no pueden sintetizar. Estas imágenes quiero mostrárselas porque en una ciudad es común que veamos esto. De repente nos llama la atención tal vez una banqueta totalmente que ha salido de su lugar, rota, y podemos ver en sus dimensiones grandes las raíces de un árbol. Pero esto es con la idea de que, ok, sí, los árboles son seres vivos, son majestuosos, son admirables. Hay algunos que viven varios cientos de años, otros 20, 30 años, pero cuidado porque si en un momento dado una región, tal vez de una ciudad es abandonada, los árboles pueden hacer esto y en poco tiempo ese lugar está destruido precisamente por los árboles. Las plantas producen células sexuales masculinas y espermatozoides, los cuales se forman como resultado del desarrollo del polen. También poseen células sexuales femeninas u óvulos, los que se forman en el ovario de la flor, y como resultado de la fecundación se producen embriones, los que se encuentran formando las semillas. En esta imagen quiero nada más remarcar que esta es la estructura sexual femenina y estos son parte de es todo el aparato sexual masculino, está formado por los estambres. En flores, en cuestión de flores, tenemos pues un despliegue de formas, de tamaños, de coloridos. Por ejemplo, observen ustedes aquí, estas flores de Salix son flores unisexuales, estas son flores masculinas, son flores desnudas. Y bueno, en su contraparte podemos observar esta grandiosidad de la magnolia, de las flores de la magnolia. ¿Y qué más podemos decir de eritrina y de la jacaranda que tienen colores extraordinarios? Yo creo que también para escoger la especie adecuada para una ciudad, debemos de considerar el tipo de flores, el colorido, el tamaño, porque además todo esto está relacionado con la polinización. Aquí solamente quiero remarcar, bueno, que después de que se observa el ovario que tiene los óvulos en la flor y que se produce el polen, que posteriormente ese polen va a producir durante su desarrollo, produce espermatozoides, se realiza la fecundación, entonces se forma un embrión y ese embrión va a estar dentro de una semilla y la semilla va a estar dentro de un fruto. Esto, claro, otra vez vuelvo a decirlo, eso es en el grupo de las angiospermas, porque el grupo de las gimnospermas, a donde están los pinos, por ejemplo, no hay formación de fruto. Y con estas imágenes que están acá abajo, lo que les quiero mencionar es que un árbol, cuando ustedes lo establecen, tenemos que estar esperando que pueda tener ciertas variaciones. Variaciones dependiendo del ambiente, dependiendo del suelo donde se establece. Puede ser que sea una especie que haya sido ya manejada como un peral, pero puede ser también que el ambiente, el suelo, esté determinando una variación. Bueno, ¿qué podemos decir de los frutos? Tenemos también una gran cantidad de colores, de tamaños, de formas, y por qué no también elegir la especie
en función de sus frutos que produce. Inclusive podemos utilizar árboles que produzcan frutos y que sean útiles o que sean comestibles. Y no solamente para el humano, sino para la fauna que también vive en relación con la vegetación de la ciudad. Veamos este último punto que nos va a servir para relacionar la conferencia que será dentro de 8 días. La especie de árbol correcta para el sitio correcto. Quiero que contestemos y que tal vez este video o esta presentación después ustedes la vean y que mediten mucho en estas preguntas. ¿Para qué se desea o debe plantar un árbol? ¿Quiere que provea sombra, frutos o colores en diversas estaciones o que actúe como un rompevientos o pantalla? ¿Le interesa conservar alguna especie nativa? Aquí quiero mencionar que yo no digo que no pueda utilizar alguna o establecer una especie exótica, es decir, que no sea de la región. Puede ser que esa especie exótica haya que conservarla, o bien es valiosa y por lo tanto debe introducirse o puede establecerse en la ciudad. Pero si tenemos especies nativas, es decir, propias de la región, creo que tendríamos aquí un elemento a favor, que es que las especies están aclimatadas a la zona. Entonces, yo sí impulsaría a que utilizáramos el establecimiento de especies nativas. Y ya vimos que tenemos muchas especies en Latinoamérica y muchas de ellas incluso son endémicas. Entonces, yo creo que debemos priorizar el establecimiento de especies nativas. ¿Desea mejorar el ambiente? Yo creo que esto prácticamente todos lo deseamos. ¿Necesita realizar actividades del medio ambiente? Esto lo digo porque puede haber empresas que está regulado o en sus normas está que deben realizar actividades del medio ambiente. Es válido que lo realicen, pero ojalá lo realizaran también con la intención firme o en primer grado que sea el mejoramiento del ambiente. O bien, quizá le interese a usted opciones múltiples de estas, como respuestas a estas preguntas. Deben considerarse los siguientes factores para establecer o plantar un árbol. Tamaño y ubicación del sitio. ¿Qué actividades humanas se realizan allí? ¿Qué características tiene el suelo? ¿Qué exposición tendrá la planta o el árbol que va a usted establecer en relación con el sol y el viento? ¿El drenaje cómo es? ¿Hay suficiente agua o es ausente en cierta temporada? ¿La especie está adaptada climáticamente a la región? Tamaño y ubicación del sitio. ¿Qué tamaño de altura y cobertura del árbol podría contener el sitio? ¿Grande, mediano o pequeño? En esta fotografía que ustedes están viendo aquí, podemos observar árboles que tienen una talla más baja que otras y otros que incluso ya forman hasta un tercer, cuarto estrato. Muchos de ellos, vean ustedes, ya llegaron a las paredes de las construcciones y casi estoy segura que cuando se establecieron eran arbolitos muy pequeños que no daban mucho verdor y que eso es lo que a veces nos lleva a establecerlos en mayor densidad. Y entonces, finalmente, lo que estamos viendo es que ya están tocando paredes, que están llegando a las luminarias y que están interceptando los cables. Esto lo que provoca es que va a llegar no sé, la autoridad que conviene para esto y va a hacer una poda drástica. Tenemos entonces, decía, no olvidemos que tenemos muchas especies.
que basta con que revisemos un catálogo para revisar. Yo creo que hay incluso información que podemos tener a la mano para decidir qué árbol vamos a establecer, considerando si es una zona tal vez donde hay una precipitación adecuada, e incluso hay ciudades en donde hay caída de nieve. Entonces, ¿qué especie? En general, bueno, son convenientes aquí las coníferas, ahorita lo vamos a revisar, o bien puede ser que sean otros árboles que necesitan más calor y que tienen una cobertura mucho más grande, o no tenemos espacio y entonces tenemos que utilizar, bueno, pues alguna especie de ciprés. Aquí nuevamente es conveniente, a lo mejor por el viento, pues voy a establecer palmeras porque tienen hojas compuestas y entonces pues son más resistentes a la velocidad o a los vientos muy fuertes. ¿Qué tipo de actividad hay en el sitio donde va a establecer el árbol? ¿Hay cables colgantes, subterráneos u otros servicios cerca del sitio? ¿Hay bardas, cercas? ¿Hay aparatos de ejercicio? ¿Es un parque infantil? Todo esto lo debemos de considerar para, sabiendo qué especie es la que vamos a establecer, sabiendo qué tipo de raíz, qué altura y qué cobertura, entonces elegiremos bien. ¿Cómo es el suelo? ¿Qué características tiene? ¿Es profundo, fértil y de buen drenaje o es somero, compacto o infértil? Podemos tener suelos arenosos, calizos, limosos, negros, pedregosos, de turba, suelos salinos, suelos arcillosos. ¿Qué profundidad tiene el suelo? Cuando tenemos una profundidad importante, cuando este suelo tiene la cantidad suficiente de nutrientes, entonces es muy posible que podamos establecer árboles que tengan raíces muy grandes o profundas. Cuando la profundidad del suelo es menor, cuando los nutrientes no son abundantes, entonces lo que puede estar sucediendo es que elijamos entonces especies más bajas o incluso especies arbustivas. Y bueno, en suelos que ya están muy deteriorados por erosión y que ya son pedregosos y prácticamente no tienen nutrientes, tendremos problemas para establecer vegetación. La cantidad y calidad del suelo presente en un jardín puede limitar el éxito del trasplante. En sitios urbanos, el suelo superficial con frecuencia está perturbado, es somero, comprimido y sujeto a condiciones de sequía. Es decir, si vamos a establecer un árbol y hay problemas de suelo, probablemente lo que vamos a tener que hacer es fertilizarlo o cambiar la estructura. Idealmente, podemos decir que para caracterizar el suelo, debemos conocer sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Ustedes dirán, caramba, es mucho lo que tengo que saber. Pero yo creo que si se acercan a una persona con cierta experiencia, puede apreciar las características principales del suelo y les puede recomendar. O bien, acérquense a un experto. Ahora, si ustedes tienen un área muy grande, un parque, tal vez van a ser una zona arbolada, es decir, un arboretum, o digamos, pudiera ser que incluso en una área más importante en cuanto al cuidado, como puede ser un parque, un área de golf, ¿no? Entonces, habría allí espacio bastante importante y además queremos introducir árboles allí que están con cierto riesgo de conservación, o bien son especies muy importantes y muy caras. Entonces, aquí sí yo les recomiendo que asistan a un laboratorio y que les determinen, tal vez no todas las características, pero sí las más importantes para que al establecer las especies o esos árboles tengan éxito.
Un aspecto muy importante que no debemos olvidar es que los seres vivos mantienen redes interconectadas. Cuando ustedes establecen un árbol, el árbol no está solito allí con sus raíces por debajo del nivel del suelo. Todas las plantas y los árboles que están cercanos van a mantener redes interconectadas. Ahora se sabe eso. Es decir, las raíces se conectan, se tocan unas con otras. Además, allí hay hongos, hay bacterias, otro tipo de organismos como nemátodos, insectos. Muchas veces no nos imaginamos todo ese mundo que es mucho más interesante tal vez que lo que estamos observando por arriba del nivel del suelo. Claro, por arriba del nivel del suelo vemos que es clara la presencia de una fauna. Eso es claro a nuestros ojos, que hay pájaros, que hay roedores, que hay mariposas, muchos tipos de insectos, que hay polinizadores muy importantes y que están contribuyendo al equilibrio del ecosistema. Pero no olviden imaginar por lo menos esta red interconectada por debajo del nivel del suelo. El viento, la exposición al viento tiene que ver mucho en el establecimiento de los árboles. No sé si a ustedes les ha pasado que van a un fraccionamiento, a una plaza comercial, y ya los árboles que están en las áreas verdes ya están grandes, ya están muy altos. Y decimos, carambas, ¿cómo hacen esto, verdad? Ya vemos palmeras y vemos árboles allí de pie, y es algo increíble. Hay empresas que se encargan de hacer esto, ¿no? Crecen a los árboles y después sacan del sitio a los árboles y los llevan a establecer a esos lugares. Pero muchas veces, incluso la empresa que establece no tiene el cuidado adecuado o que debe tener, yo digo obligadamente, a que los árboles queden de pie y que estén sostenidos. En este caso se utilizan cables para permitir que se ancle al suelo el árbol, las raíces se anclen y que se desarrollen, y por lo tanto no sea tan fácil la caída de ellos como aquí ustedes lo están observando. Por aquí se ve un árbol que se rompió, por acá se rompió de otro punto en el tallo, y aquí incluso hubo salidas con todo y raíz. Esto quiere decir que se establecieron estos árboles, pero no se les permitió anclarse adecuadamente porque no se dio el desarrollo adecuado de las raíces. Ay, caramba. Vemos algunas características que deben tener o que tienen los árboles dependiendo de la ciudad donde se encuentran. Los árboles adaptados a clima frío es común que veamos que son generalmente de forma piramidal. Tienen hojas muy pequeñas con poca agua. Tienen hojas pequeñas, tienen forma piramidal porque tienen que permitir que escurra la nieve, si es que hay nieve en este caso. Granizo, tienen hojas pequeñas precisamente también para poder que escurra, no detener en este caso nieve. Y tienen poca agua para disminuir la probabilidad de congelación. Y cuando el agua se congela dentro de las hojas, entonces esas hojas se rompen. Por eso tienen esta estrategia de adaptación. Además, sus ramas y sus hojas son muy flexibles. Hay tejidos que les dan esa resistencia y flexibilidad. Los árboles para ambientes secos, por lo regular acumulan en sus raíces y en el tallo agua. Tienen hojas pequeñas para reducir la superficie foliar y además tienen espinas para protegerse de herbívoros. Al momento en que llega el herbívoro y come sus hojas, le está robando agua. Tienen raíces superficiales, es decir, son muy abundantes superficiales porque tienen que captar el agua una vez que está lloviendo. O bien pueden tener raíces muy profundas porque buscan el manto freático o esos acuíferos almacenes de agua
las raíces los pueden localizar y entonces de allí tiene su abastecimiento líquido. Poseen ceras y pelos o tricomas que recubren tallos y hojas, y esto es precisamente para protegerse de la radiación solar. Ahora, los árboles para ambientes tropicales, bueno, tienen hojas entonces grandes y tienen tallos altos. Aquí lo que sucede es que estas especies van a estar compitiendo por la luz, por los rayos solares, pero incluso podemos observar que sus ramas y sus hojas tienen un acomodo perfecto para permitir que la radiación solar llegue hasta las ramas más bajas o las hojas más bajas. Tienen colores diferentes al verde en las hojas precisamente para captar longitudes de onda de la luz distintas. En donde hay vientos fuertes, los árboles incluso desarrollan contrafuertes. Estas son algunas características de 3 regiones a grosso modo, para que ustedes piensen que las especies que elijan las debemos escoger de acuerdo a la región donde se encuentra la ciudad y lo tenemos que empatar entonces con las especies. Por eso es que decimos que la especie adecuada debe ser para el sitio adecuado. Un mezquite, bueno, pues es propio de una zona seca, un pino, por ejemplo, una zona muy templada o fría, y además puede ser que sirva perfectamente donde hay nieve y, bueno, donde hay bastante agua o hay acuíferos debajo, le va muy bien, o hay ríos, le va muy bien, por ejemplo, al ahuehuete. Ya voy terminando y quiero decirles que un árbol también se estresa. Un árbol también se estresa y fisiológicamente se estresa igual que nosotros, que el humano o cualquier otro ser vivo. Y el árbol de la ciudad se estresa principalmente por una poda excesiva. Y esa poda excesiva puede incluso, dado que sus hojas no pueden realizar fotosíntesis, entonces se puede provocar una desnutrición. Y luego, si le aumentamos que hay carencia de nutrientes, esto le produce un gran estrés que lo puede llevar a que en él haya plagas y enfermedades. Y en esa condición, entonces un árbol llega a la muerte. Decir que entonces tenemos que elegir el sitio adecuado para la especie adecuada. Ahora, no terminamos allí cuando se establece el árbol, no terminamos allí. Tenemos que ver cómo está, es decir, está creciendo adecuadamente, se ve sano su cobertura, sus hojas, tiene buen abastecimiento de agua, tiene los nutrientes, hay evidencia de que los nutrientes están bien en el suelo. Nuevamente vuelvo a decir, cuando establecemos un árbol, nuestro trabajo no termina allí. Si hay sequía en el lugar donde lo establecimos, probablemente tenemos que reforzarlo y ir incluso y hacer un riego en la época más seca. Recuerda, los árboles son seres vivos sensibles y guardianes de las ciudades. También son parte de la biodiversidad a la que pertenecemos. Los árboles son nuestro contacto con la naturaleza. Elige el árbol correcto para el sitio correcto. Muchas gracias. Doy gracias a la Federación Nacional de Asociaciones y Clubes de Jardinería por esta invitación que se me hizo a través de su presidenta, María del Rocío García Romero. Quiero decirles que esta es una plática, una conferencia con algunos elementos básicos que así los he considerado y que si ustedes quieren aprender más sobre arboricultura, es muy importante que sigan estudiando y que, bueno, yo no descartaría la posibilidad de que pudiéramos dar otras pláticas, incluso alguna serie de clases, digamos, como una especie de taller o seminarios propiamente de arboricultura urbana.
Gracias y yo espero estar nuevamente con ustedes.